Todos en el mercado se burlaron de Ernesto cuando pagó $30 por una yegua esquelética que nadie quería. Pero cuando vio lo que salió de su vientre aquella madrugada, cayó de rodillas sin poder creer lo que tenía frente a sus ojos. Lo que no imaginaba era que ese nacimiento despertaría la codicia de un hombre poderoso dispuesto a destruirlo para quedarse con su tesoro. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. En las tierras áridas del norte de México, donde el sol castigaba sin piedad y la lluvia era un regalo escaso, vivía un hombre llamado Ernesto Medina. Su pequeña granja, heredada de su padre y del padre de su padre, se extendía sobre unas pocas hectáreas de tierra seca que apenas producían lo suficiente para sobrevivir. Ernesto era un hombre de manos callosas y corazón noble, de esos que el mundo moderno parecía haber olvidado. A sus 62 años había visto pasar sequías devastadoras, pérdidas dolorosas y momentos de alegría fugaces, pero nunca había perdido la fe en que la vida siempre encontraba la manera de sorprender a quienes mantenían el corazón abierto. Aquella mañana de marzo, mientras el viento levantaba pequeñas nubes de polvo entre los corrales vacíos, Ernesto decidió ir al mercado de ganado del pueblo vecino. No tenía mucho dinero en el bolsillo, apenas unos billetes arrugados que sumaban poco más de $50, pero necesitaba conseguir algunas gallinas para reponer las que había perdido durante el invierno. Su esposa Margarita, que había fallecido 3 años atrás, siempre le decía que los animales traían bendiciones a los hogares, y él seguía creyendo en esas palabras como si fueran una verdad sagrada. El mercado era un lugar bullicioso, donde los granjeros de toda la región se reunían para comprar, vender e intercambiar animales. El olor ajeno, estiércol y sudor se mezclaba en el aire, mientras los hombres negociaban con voces fuertes y gestos exagerados. Ernesto caminaba entre los corrales, observando los animales, cuando algo llamó su atención en la esquina más alejada del mercado, donde normalmente colocaban a los animales que nadie quería comprar. Allí, en un corral desvencijado con la cerca a punto de caerse, yacía una yegua de pelaje marrón opaco. El animal estaba tan delgado que sus costillas se marcaban bajo la piel como las cuerdas de una guitarra vieja. Su pelo estaba enmarañado, cubierto de barro seco, y sus ojos, aunque cansados, conservaban un brillo que Ernesto reconoció de inmediato. Era el brillo de un ser que aún no se había rendido, que todavía albergaba esperanza en algún rincón de su alma maltratada. Un hombre gordo con un cigarro apagado entre los labios se acercó a Ernesto al ver su interés. «Esa yegua no vale nada, amigo. La trajo un tipo que la encontró abandonada en una carretera. Dice que el dueño anterior la dejó porque ya no servía para trabajar. Está preñada, pero quién sabe si el potro sobrevivirá con lo débil que está ella. Te la dejo en $30 solo para quitármela de encima. Si no la vendo hoy, la llevaré al matadero mañana». Ernesto sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas palabras. Se acercó lentamente al corral y extendió su mano hacia la yegua. El animal, desconfiado al principio, retrocedió unos pasos, pero algo en la mirada tranquila de Ernesto pareció calmarla. Poco a poco, la yegua se acercó y olfateó su mano con cautela antes de permitir que la acariciara suavemente en el cuello. $30 es mucho para un animal en estas condiciones, dijo Ernesto, aunque en su corazón ya había tomado la decisión.
pero te los daré si me prometes que nadie más vendrá a reclamarla después. El vendedor soltó una carcajada ronca y extendió la mano para cerrar el trato. Trato hecho, viejo. Esa yegua es toda tuya. No creo que dure mucho, pero al menos morirá en un lugar mejor que este corral de mierda. Ernesto sacó los billetes de su bolsillo y los contó cuidadosamente antes de entregarlos. Mientras lo hacía, miró a la yegua y le susurró palabras que solo ella podía escuchar. Tranquila, muchacha. A partir de hoy, tu vida va a cambiar. El camino de regreso a la granja fue lento y difícil. La yegua apenas podía caminar, sus patas temblaban con cada paso, y Ernesto tuvo que detenerse varias veces para permitirle descansar. Durante esas pausas le hablaba suavemente, contándole sobre su granja, sobre Margarita, sobre los atardeceres dorados que pintaban el cielo cada tarde. No sabía si el animal entendía sus palabras, pero algo le decía que al menos sentía la intención detrás de ellas. Cuando finalmente llegaron a la granja, el sol ya comenzaba a descender en el horizonte. Ernesto llevó a la yegua directamente al establo, el único edificio de la propiedad que aún conservaba todas sus paredes intactas. Con cuidado, preparó un lecho de paja fresca y llenó un cubo con agua limpia del pozo. La yegua bebió con avidez, como si no hubiera probado agua en días, y luego se dejó caer sobre la paja con un suspiro de agotamiento. «Te llamaré Esperanza», dijo Ernesto mientras la observaba descansar, «porque eso es lo que representas para mí, muchacha. Una nueva esperanza». Esa noche, Ernesto apenas durmió. Se quedó sentado junto a Esperanza, vigilando su respiración, asegurándose de que estuviera cómoda. Los vecinos, al enterarse de su compra, vinieron a burlarse de él. «Ernesto, estás loco», le dijo uno de ellos. «Gastaste tu dinero en un animal que probablemente no sobreviva la semana. Y aunque sobreviva, ¿qué vas a hacer con una yegua vieja y preñada?» Pero Ernesto no les prestó atención. Él veía algo que los demás no podían ver. Veía potencial donde otros veían desesperanza. Veía vida donde otros solo veían muerte. Y mientras acariciaba suavemente el vientre hinchado de Esperanza, sintiendo los movimientos sutiles del potro en su interior, supo que había tomado la decisión correcta. Lo que Ernesto no sabía en ese momento, lo que nadie podía imaginar, era que dentro de aquella yegua abandonada y maltratada se gestaba algo extraordinario, algo que cambiaría su vida para siempre y que demostraría al mundo entero que los milagros existen para quienes tienen la paciencia de esperarlos y el corazón para reconocerlos. Los primeros días fueron los más difíciles. Esperanza apenas tenía fuerzas para levantarse, y Ernesto temía que cada noche fuera la última. Se despertaba varias veces en la madrugada para verificar que seguía respirando, y cada mañana, al verla abrir los ojos, sentía un alivio profundo que le llenaba el pecho de gratitud. La alimentaba con pequeñas porciones de avena mezclada con melaza, un remedio que su padre le había enseñado décadas atrás para fortalecer a los animales débiles. También le daba agua tibia con un poco de sal para ayudarla a recuperar los minerales que su cuerpo había perdido durante los meses de abandono. El veterinario del pueblo, un hombre mayor llamado Don Aurelio que había atendido a los animales de la región durante más de 40 años,
Vino a examinar a Esperanza una semana después de su llegada. Su expresión al ver a la yegua fue de preocupación inmediata. «Ernesto, esta yegua está en muy malas condiciones», dijo mientras le revisaba los dientes y palpaba su vientre con manos expertas. «Está desnutrida, deshidratada, y el embarazo está muy avanzado. No te voy a mentir. Las probabilidades de que tanto ella como el potro sobrevivan son muy bajas». Ernesto escuchó las palabras del veterinario en silencio, pero su determinación no flaqueó. «Dígame qué tengo que hacer, don Aurelio. Haré todo lo que esté en mis manos para salvarlos». El veterinario suspiró y sacó un cuaderno de su maletín donde comenzó a escribir instrucciones detalladas. Necesitará vitaminas especiales, una dieta específica y mucho reposo. También deberás vigilarla constantemente porque el parto podría adelantarse debido al estrés que ha sufrido. Si ves cualquier señal de complicación, mándame llamar de inmediato, no importa la hora. Ernesto siguió las instrucciones al pie de la letra. Vendió 2 de sus gallinas para comprar las vitaminas que Esperanza necesitaba y redujo sus propias comidas para asegurarse de que ella tuviera suficiente alimento. Los vecinos, que al principio se habían burlado de él, comenzaron a observar con curiosidad cómo aquel hombre solitario dedicaba cada momento de su día a cuidar de una yegua que todos consideraban perdida. Con el paso de las semanas, algo milagroso comenzó a suceder. Esperanza empezó a recuperar fuerzas. Su pelaje, antes opaco y maltratado, comenzó a brillar con un tono castaño rojizo que revelaba su verdadera belleza. Sus ojos, que habían estado apagados y tristes, ahora mostraban una chispa de vida que conmovía a quien la mirara. Y lo más importante, su vientre seguía creciendo, señal de que el potro en su interior también estaba prosperando. Una tarde, mientras Ernesto cepillaba suavemente el pelo de Esperanza, ella giró la cabeza y apoyó su hocico en el hombro de él. Fue un gesto tan tierno, tan inesperado, que Ernesto sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. En ese momento, comprendió que entre ellos se había formado un vínculo especial, una conexión que iba más allá de las palabras, más allá de la simple relación entre un hombre y su animal. «Gracias por confiar en mí, Esperanza», le susurró mientras acariciaba su cuello. «Te prometo que nunca te abandonaré». La noticia de la recuperación de Esperanza se extendió por el pueblo como un susurro llevado por el viento. Algunos decían que era un milagro, otros simplemente sacudían la cabeza incrédulos, pero hubo alguien que escuchó la historia con un interés muy diferente al de los demás. Se trataba de Ricardo Montero, un hombre adinerado que poseía una de las haciendas más grandes de la región y que era conocido por su colección de caballos de raza. Ricardo había heredado su fortuna de su padre, quien a su vez la había heredado del suyo. Nunca había trabajado un día en su vida, y veía a los animales no como seres vivos, sino como posesiones, como símbolos de estatus que podía presumir ante sus amigos ricos. Cuando escuchó que un granjero pobre había comprado una yegua preñada por $30, sintió curiosidad. Y cuando uno de sus empleados le mencionó que la yegua parecía tener características de pura sangre, esa curiosidad se transformó en algo más oscuro. Una mañana, un automóvil lujoso se detuvo frente a la humilde granja de Ernesto. Ricardo Montero,
Bajó del vehículo vestido con ropa cara, que contrastaba ridículamente con el polvo del camino. Detrás de él venían dos hombres de aspecto intimidante que se quedaron junto al auto con los brazos cruzados. «Buenos días», dijo Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Usted debe ser Ernesto Medina. He escuchado que tiene una yegua interesante. Me gustaría verla». Ernesto, que estaba reparando la cerca del corral, se limpió las manos en el pantalón y observó al visitante con desconfianza. Su instinto le decía que aquel hombre no traía buenas intenciones. «La yegua no está en venta, señor. No sé qué le habrán contado, pero ella es parte de mi familia ahora». Ricardo soltó una risa condescendiente y dio un paso hacia adelante. «Todo tiene un precio, amigo. He venido a hacerle una oferta que no podrá rechazar. Le daré $500 por esa yegua ahora mismo. Es más dinero del que probablemente ha visto junto en toda su vida». Ernesto sintió que la sangre le hervía en las venas, pero mantuvo la compostura. Su voz, cuando habló, fue firme y tranquila. «Ya le dije que no está en venta. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer». Los ojos de Ricardo se oscurecieron con una mezcla de sorpresa e ira. Nadie le decía que no. Nadie se atrevía a rechazar su dinero. Mientras subía de nuevo a su automóvil, lanzó una última mirada hacia el establo donde Esperanza descansaba. «Esto no ha terminado, viejo. Volveré. Y cuando lo haga, esa yegua será mía». El auto se alejó levantando una nube de polvo, pero sus palabras quedaron flotando en el aire como una amenaza silenciosa. Ernesto observó hasta que el vehículo desapareció en el horizonte, y luego caminó hacia el establo donde Esperanza lo esperaba. Al verlo entrar, la yegua relinchó suavemente como si percibiera la preocupación en su rostro. «No te preocupes, muchacha», le dijo Ernesto, acariciando su frente. «No voy a dejar que nadie te haga daño. Te lo prometo». Las semanas siguientes transcurrieron en una calma tensa. Ernesto sabía que Ricardo Montero no era un hombre que aceptara una negativa fácilmente. Así que comenzó a tomar precauciones. Reforzó las cercas del corral, instaló un candado nuevo en la puerta del establo y empezó a dormir con un viejo rifle de caza junto a su cama. No quería problemas, pero tampoco iba a permitir que nadie le arrebatara lo que había llegado a amar con todo su corazón. Esperanza, ajena a las preocupaciones de su cuidador, continuaba recuperándose día tras día. Su vientre había crecido considerablemente, y don Aurelio, que venía a revisarla cada semana, estaba asombrado por su progreso. «Es increíble, Ernesto», decía el veterinario mientras examinaba a la yegua. «Nunca había visto una recuperación así. Esta yegua tiene un espíritu de guerrera, y el potro está creciendo fuerte. Calculo que nacerá en unas 3 o 4 semanas». Ernesto sonreía al escuchar esas palabras, pero la alegría siempre venía mezclada con preocupación. Cada vez que un auto pasaba por el camino cerca de su granja, se asomaba por la ventana temiendo ver el vehículo lujoso de Ricardo Montero. Y aunque los días pasaban sin incidentes, el presentimiento de que algo malo estaba por suceder no lo abandonaba. Una noche, mientras cenaba un plato de frijoles con tortillas, escuchó un ruido extraño proveniente del establo. Esperanza estaba relinchando con una agitación que él nunca había escuchado antes. Sin pensarlo 2 veces, tomó su linterna y corrió hacia afuera. Lo que encontró hizo que su sangre se helara en las venas. 2 hombres estaban intentando abrir la puerta del establo con una palanca. Eran los mismos que habían acompañado a Ricardo Montero el día de su visita.
Al ver a Ernesto acercarse con la linterna, uno de ellos sacó un cuchillo y dio un paso amenazante hacia él. «Vete a tu casa, viejo», gruñó el hombre. «Esto no es asunto tuyo. Solo venimos por lo que le pertenece a nuestro patrón». Ernesto sintió el miedo apoderarse de su cuerpo, pero pensó en Esperanza, en el potro que llevaba en su vientre, en la promesa que le había hecho. «Esa yegua es mía», dijo con una voz que sonó más firme de lo que él mismo esperaba. «Tengo los papeles de la compra. Si no se van ahora mismo, llamaré a la policía». Los hombres intercambiaron miradas de duda. No esperaban resistencia de un anciano solitario. Finalmente, el que sostenía el cuchillo lo guardó y escupió en el suelo con desprecio. «Esto no termina aquí, viejo. El señor Montero siempre consigue lo que quiere. Más te vale disfrutar de esa yegua mientras puedas». Se marcharon en la oscuridad de la noche, pero Ernesto no pudo volver a dormir. Se quedó sentado junto a Esperanza hasta que amaneció, acariciándola suavemente y prometiéndole una y otra vez que la protegería. La yegua, como si entendiera el peligro que habían enfrentado, mantenía su cabeza apoyada en el hombro de Ernesto, ofreciéndole el mismo consuelo que él le daba a ella. Al día siguiente, Ernesto fue al pueblo a hablar con el jefe de policía, un hombre llamado Tomás que había conocido desde la infancia. Le contó todo lo que había sucedido, desde la visita de Ricardo Montero hasta el intento de robo de la noche anterior. Tomás escuchó con atención, pero su expresión era de impotencia. «Ernesto, sabes que no puedo hacer mucho contra los Montero. Tienen dinero, tienen influencias. Si presento cargos contra ellos, encontrarán la manera de hacer que el caso desaparezca. Lo mejor que puedo hacer es enviar una patrulla por tu zona de vez en cuando, pero no puedo garantizarte protección permanente». Ernesto salió de la estación de policía con el corazón pesado. Sabía que estaba solo en esta batalla, que tendría que defender a Esperanza con sus propios recursos, pero también sabía que no se rendiría, que lucharía hasta el último aliento por proteger a la yegua que se había convertido en su razón de vivir. Los días siguientes fueron de vigilancia constante. Ernesto apenas dormía, y cuando lo hacía era con un ojo abierto y el rifle al alcance de la mano. Los vecinos, al enterarse de lo que había sucedido, comenzaron a cambiar su actitud hacia él. Aquellos que antes se burlaban de su decisión de comprar una yegua moribunda, ahora lo miraban con respeto. Algunos incluso se ofrecieron a ayudarlo, turnándose para vigilar la granja durante las noches. Don Ramiro, un anciano que vivía en la granja contigua, fue el primero en presentarse. «Ernesto, he vivido muchos años y he visto a hombres como Montero destruir la vida de gente humilde como nosotros. Pero también he visto cómo la solidaridad puede vencer a la codicia. Cuenta conmigo para lo que necesites». Poco a poco, se formó una pequeña red de protección alrededor de la granja de Ernesto. Eran campesinos pobres, hombres y mujeres sin poder ni influencia, pero unidos por un sentido de justicia que ningún dinero podía comprar. Ricardo Montero, al enterarse de esta resistencia colectiva, se enfureció. Estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería con facilidad, y la idea de que un grupo de granjeros miserables se interpusiera en su camino lo llenaba de una rabia incontenible. Mientras tanto, en el establo de Ernesto, Esperanza se preparaba para dar a luz. Su vientre estaba enorme y sus movimientos se habían vuelto lentos y pesados.
Don Aurelio había dicho que el parto podría ocurrir en cualquier momento, y Ernesto no se separaba de ella ni un instante. Lo que estaba a punto de nacer cambiaría todo, aunque ninguno de ellos podía imaginar hasta qué punto. La noche del nacimiento llegó sin previo aviso. Ernesto estaba sentado en su vieja mecedora junto a la ventana, luchando contra el sueño que amenazaba con vencerlo, cuando escuchó los relinchos inquietos de Esperanza. Eran diferentes a los de otras noches, más profundos, más urgentes. Su corazón dio un vuelco mientras se levantaba con la rapidez que sus viejos huesos le permitían y corría hacia el establo con la linterna en una mano y una manta limpia en la otra. Al abrir la puerta, encontró a Esperanza recostada sobre la paja, su cuerpo temblando con las contracciones del parto. Sus ojos buscaron los de Ernesto con una mezcla de dolor y confianza, como si supiera que él estaría ahí para ayudarla en ese momento crucial. Ernesto se arrodilló junto a ella, acariciando su cuello sudoroso mientras le susurraba palabras de aliento. «Tranquila, muchacha, tranquila. Estoy aquí contigo. Todo va a salir bien». Las horas siguientes fueron las más largas de su vida. Ernesto había ayudado en muchos partos de animales a lo largo de los años, pero nunca había sentido tanta ansiedad como en ese momento. Cada gemido de esperanza le atravesaba el corazón, y cada minuto que pasaba sin que el potro apareciera aumentaba su preocupación. Pensó en llamar a don Aurelio, pero el veterinario vivía a más de 1 hora de distancia y sabía que para cuando llegara, todo habría terminado, para bien o para mal. Finalmente, cuando los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse por las rendijas del establo, Ernesto vio aparecer las patas delanteras del potro. Con manos temblorosas pero firmes, ayudó a guiar al pequeño mientras Esperanza empujaba con las últimas fuerzas que le quedaban. Y entonces, con un último esfuerzo, el potro nació, deslizándose sobre la paja en un revoltijo de patas largas y pelaje húmedo. Ernesto se quedó paralizado, incapaz de creer lo que sus ojos estaban viendo. El potro que yacía frente a él no era como ningún otro que hubiera visto en su vida. Su pelaje, aún mojado del nacimiento, era de un blanco puro, tan inmaculado que parecía brillar con luz propia en la penumbra del establo. Pero lo más extraordinario eran sus ojos, de un azul profundo como el cielo de mediodía, que lo miraban con una inteligencia que parecía sobrenatural. «Dios mío», susurró Ernesto, mientras ayudaba a limpiar al potro con la manta. «Eres hermoso. Eres absolutamente hermoso». Esperanza, agotada pero alerta, giró la cabeza para ver a su cría. Un relincho suave, casi maternal, escapó de sus labios mientras el potro comenzaba a moverse, intentando ponerse de pie sobre sus patas temblorosas. Ernesto observó maravillado cómo el pequeño caía una y otra vez, pero nunca se rendía, levantándose con una determinación que parecía heredada de su madre. Cuando el sol ya había salido completamente, el potro finalmente logró mantenerse en pie. Se tambaleó hacia Esperanza y comenzó a mamar, su cola blanca moviéndose de un lado a otro con satisfacción. Ernesto, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas por el sol, contemplaba la escena sin poder apartar la mirada. En todos sus años de vida, nunca había presenciado algo tan hermoso. «Te llamaré Milagro», dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción, «porque eso es lo que eres.
Un verdadero milagro. La noticia del nacimiento se extendió rápidamente por el pueblo. Los vecinos que habían ayudado a proteger la granja vinieron a conocer al potro, y todos quedaron igualmente asombrados por su belleza extraordinaria. Don Aurelio, cuando finalmente llegó a examinar al recién nacido, no podía salir de su asombro. «Ernesto, este potro es algo especial», dijo mientras lo revisaba cuidadosamente. «He visto muchos caballos en mi vida, pero nunca uno como este. Su conformación es perfecta, sus proporciones son ideales, y ese color, ese pelaje blanco puro, es extremadamente raro. Si no me equivoco, este potro podría ser un ejemplar de una línea genética muy valiosa». Ernesto frunció el ceño, sin entender completamente las implicaciones de las palabras del veterinario. «¿Qué quiere decir con valiosa, don Aurelio? Para mí, milagro no tiene precio. Es parte de mi familia». El veterinario suspiró y se quitó el sombrero, rascándose la cabeza con preocupación. «Lo que quiero decir, Ernesto, es que este potro podría valer una fortuna. Estamos hablando de miles, tal vez cientos de miles de dólares. Hay coleccionistas y criadores que pagarían lo que fuera por un ejemplar así. Pero eso también significa que vas a tener más problemas de los que ya tienes». Las palabras de don Aurelio resonaron en la mente de Ernesto como una advertencia sombría. Sabía exactamente a qué se refería. Si Ricardo Montero había estado dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguir a Esperanza, ¿qué no haría ahora que sabía que había dado a luz a un potro tan extraordinario? La amenaza que había estado latente durante semanas ahora se volvía más real y más peligrosa que nunca. Esa noche, mientras Ernesto velaba el sueño de esperanza y milagro, tomó una decisión. No importaba lo que costara, no importaba a qué tuviera que enfrentarse. Protegería a esos dos seres con su vida si era necesario. Había encontrado en ellos algo que creía perdido para siempre, un propósito, una razón para levantarse cada mañana, y nadie, absolutamente nadie, se lo iba a arrebatar. Afuera, el viento soplaba entre los árboles, llevando consigo el aroma de la tierra húmeda y la promesa de tormentas por venir. Pero dentro del establo, bañados por la luz dorada de una vieja lámpara de aceite, un hombre, una yegua y un potro blanco descansaban juntos, unidos por un lazo que ninguna fuerza terrenal podría romper. No pasaron ni 3 días antes de que las noticias sobre Milagro llegaran a oídos de Ricardo Montero. El hacendado, que tenía informantes en todo el pueblo, recibió la información con una mezcla de incredulidad y codicia que le encendió los ojos como brasas ardientes. Un potro blanco puro, con ojos azules, nacido de una yegua que él había intentado comprar por $500. La ironía de la situación lo enfurecía tanto como lo fascinaba. Ese animal debería haber sido suyo, y ahora, según lo que le contaban, valía más que toda la miserable granja del viejo Ernesto. Convocó a sus hombres de confianza a una reunión en el salón principal de su hacienda, una habitación ostentosa decorada con cabezas de animales disecados y cuadros de antepasados que lo miraban con expresiones severas desde las paredes. «Quiero a ese potro», declaró mientras se servía un vaso de whisky importado. «No me importa lo que tengan que hacer para conseguirlo. Ofrezcan dinero primero, mucho dinero. Y si el viejo sigue negándose, encontraremos otras maneras de convencerlo». Los hombres asintieron en silencio
acostumbrados a cumplir las órdenes de su patrón sin hacer preguntas. Sabían que Ricardo Montero era un hombre que no toleraba el fracaso y que las consecuencias de decepcionarlo podían ser severas. Esa misma tarde, un convoy de 3 vehículos partió de la hacienda con rumbo a la granja de Ernesto, levantando nubes de polvo que oscurecían el cielo como un presagio de lo que estaba por venir. Ernesto estaba en el corral, observando cómo Milagro daba sus primeros pasos firmes junto a su madre, cuando escuchó el rugido de los motores acercándose. Su corazón se aceleró, pero mantuvo la compostura mientras veía los vehículos detenerse frente a su propiedad. Esta vez, Ricardo Montero no venía solo con 2 guardaespaldas. Traía a media docena de hombres, todos con expresiones que no dejaban lugar a dudas sobre sus intenciones. «Buenas tardes, Ernesto», saludó Ricardo mientras bajaba de su camioneta con una sonrisa depredadora. «Veo que las felicitaciones están en orden. Me han contado que tu yegua dio a luz a un potro bastante especial». Ernesto se interpuso entre los visitantes y la entrada del corral, su cuerpo viejo pero firme, como un roble que se niega a caer ante la tormenta. «Señor Montero, ya le dije una vez que mis animales no están en venta. Eso no ha cambiado». Ricardo soltó una carcajada que sonó hueca y amenazante. «Vamos, viejo, seamos razonables. La última vez te ofrecí $500 por la yegua. Hoy estoy dispuesto a ofrecerte $50,000 por el potro. Es más dinero del que verás en lo que te queda de vida. Podrías arreglar esta granja, comprar ganado nuevo, vivir cómodamente hasta el final de tus días». Por un momento, el silencio se apoderó de la escena. $50,000 era una suma astronómica, más de lo que Ernesto había ganado en décadas de trabajo duro. Con ese dinero podría transformar su vida, alejarse de las preocupaciones económicas que lo habían perseguido desde siempre. Pero cuando miró hacia el corral, donde Milagro retozaba junto a Esperanza con la inocencia de quien no conoce la maldad del mundo, supo que ninguna cantidad de dinero valdría la pena. «No», dijo simplemente, su voz firme como la roca. «Milagro no es una mercancía, es un ser vivo que confía en mí para protegerlo. No voy a traicionar esa confianza por todo el oro del mundo». La sonrisa de Ricardo se desvaneció, reemplazada por una expresión de furia apenas contenida. «Estás cometiendo un grave error, viejo. Nadie me dice que no 2 veces. Te estoy dando la oportunidad de hacer esto por las buenas, pero si insistes en ser terco, tendré que recurrir a otros métodos». Ernesto no se movió ni un centímetro. «Haga lo que tenga que hacer, señor Montero. Pero sepa que no estoy solo. Este pueblo está cansado de que usted y los suyos se crean dueños de todo y de todos. Si me toca a mí o a mis animales, tendrá que enfrentarse a algo más que un viejo granjero». Como si sus palabras hubieran sido una señal, las puertas de las granjas vecinas comenzaron a abrirse. Don Ramiro apareció primero, sosteniendo una vieja escopeta con manos firmes, a pesar de sus 70 años. Detrás de él vinieron otros, hombres y mujeres del pueblo que habían escuchado los rumores sobre la visita de Montero y habían decidido que era hora de tomar una posición. En cuestión de minutos, más de 20 personas rodeaban la propiedad de Ernesto, formando un muro humano de solidaridad. Ricardo Montero observó la escena con los ojos entrecerrados, calculando sus opciones. Era un hombre poderoso, pero no era estúpido.
Sabía que un enfrentamiento abierto contra todo un pueblo traería consecuencias que ni siquiera su dinero podría solucionar. Periodistas, investigaciones, escándalos que mancharían el nombre de su familia. No valía la pena arriesgarse de esa manera. «Está bien», dijo finalmente, retrocediendo hacia su camioneta con una calma forzada. «Por ahora me retiro. Pero recuerda mis palabras, Ernesto. Esto no ha terminado. Tarde o temprano, ese potro será mío». Los vehículos se alejaron dejando tras de sí un silencio tenso que poco a poco se transformó en murmullos de alivio. Los vecinos se acercaron a Ernesto, palmeándole la espalda y ofreciéndole palabras de apoyo. Pero el viejo granjero sabía que la victoria era temporal. Ricardo Montero no era un hombre que olvidara fácilmente, y mientras Milagro siguiera en su granja, el peligro nunca desaparecería completamente. Esa noche, mientras velaba el sueño de sus dos protegidos, Ernesto se preguntó cuánto tiempo más podría mantenerlos a salvo. Las semanas que siguieron al enfrentamiento fueron de una calma engañosa. Ricardo Montero no había vuelto a aparecer por la granja, pero Ernesto sabía que su silencio no significaba rendición. Los hombres como él no aceptaban la derrota, simplemente cambiaban de estrategia. Por eso mantenía la vigilancia constante, durmiendo apenas unas pocas horas cada noche y asegurándose de que las puertas del establo estuvieran siempre bien cerradas. Milagro, ajeno a las preocupaciones que lo rodeaban, crecía con una rapidez asombrosa. Cada día que pasaba se volvía más fuerte, más ágil, más hermoso. Su pelaje blanco brillaba bajo el sol como si estuviera hecho de luz pura, y sus ojos azules observaban el mundo con una curiosidad inteligente que sorprendía a todos los que lo veían. Seguía a Ernesto por toda la granja como un perrito fiel, relinchando suavemente cada vez que el viejo se alejaba demasiado tiempo. Don Aurelio venía a revisarlo regularmente, y cada visita confirmaba lo que ya todos sospechaban. «Este potro es extraordinario, Ernesto», decía el veterinario mientras examinaba sus patas y su dentadura. «Su estructura ósea es perfecta. Su musculatura se está desarrollando de manera excepcional. Si lo entrenaras adecuadamente, podría convertirse en un campeón. Pero más allá de eso, su genética es invaluable. Los criadores de todo el país pagarían fortunas solo por su línea de sangre». Ernesto escuchaba estas palabras con sentimientos encontrados. Por un lado, le llenaba de orgullo saber que Milagro era tan especial. Por otro, cada confirmación de su valor aumentaba el peligro que lo acechaba. Si Ricardo Montero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por un potro de $50,000, ¿qué no haría por uno que podría valer 10 veces más? Una tarde, mientras Ernesto reparaba el techo del establo que había comenzado a gotear con las últimas lluvias, recibió una visita inesperada. Una camioneta desconocida se estacionó frente a su propiedad, y de ella bajó una mujer de unos 40 años, vestida con ropa elegante pero práctica, y con una expresión amable en su rostro. A su lado venía un hombre mayor con gafas gruesas y un maletín de cuero gastado. «Buenas tardes», saludó la mujer mientras se acercaba. «Usted debe ser el señor Ernesto Medina. Mi nombre es Elena Vázquez y soy periodista del Diario Nacional. Este es mi colega, Fernando Ortega, fotógrafo. Hemos escuchado la historia de su yegua y su potro y nos gustaría hacer un reportaje sobre ellos». Ernesto bajó del techo con cautela.
observando a los recién llegados con desconfianza. Después de todo lo que había vivido, no confiaba fácilmente en los extraños. ¿Cómo se enteraron de mi historia?, preguntó sin ocultar su recelo. Elena sonrió comprensivamente. Las buenas historias siempre encuentran la manera de difundirse, señor Medina. Un veterinario de la zona mencionó su caso en una conferencia sobre genética equina, y desde entonces el rumor ha corrido por todo el gremio. Pero lo que realmente nos interesa no es solo el potro, sino usted. La historia de un hombre humilde que rescató a una yegua abandonada y descubrió un tesoro inesperado. Es el tipo de historia que la gente necesita escuchar. Ernesto permaneció en silencio por un momento, considerando la propuesta. Parte de él quería rechazarla, mantener su vida privada lejos de los ojos del público. Pero otra parte, la parte que había aprendido a pensar estratégicamente después de tantas amenazas, vio una oportunidad. Si su historia se hacía pública, si todo el país conocía a Milagro y a Esperanza, sería mucho más difícil para Ricardo Montero actuar en las sombras. «Está bien», dijo finalmente. «Pueden hacer su reportaje, pero con una condición. Quiero que cuenten la verdad completa, incluyendo las amenazas que he recibido de cierto hacendado que quiere quitarme lo que es mío». Elena intercambió una mirada con Fernando, y ambos asintieron con expresiones que reflejaban tanto interés profesional como genuina indignación. «Cuéntenos todo, señor Medina. La verdad es exactamente lo que queremos publicar». Durante las siguientes horas, Ernesto narró su historia desde el principio. Habló de la mañana en que encontró a Esperanza en el mercado de ganado, de las semanas de cuidados intensivos, del nacimiento milagroso de aquel potro blanco que había cambiado su vida. También habló de Ricardo Montero, de sus ofertas de dinero, de sus amenazas veladas, del intento de robo y del enfrentamiento que había requerido la solidaridad de todo el pueblo. Fernando tomó fotografías de Esperanza y Milagro, capturando su belleza con el ojo experto de quien sabe reconocer una imagen poderosa. Elena grabó cada palabra de Ernesto, haciendo preguntas ocasionales para clarificar detalles. Cuando terminaron, el sol ya se había puesto y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. «Señor Medina», dijo Elena mientras guardaba su grabadora, «su historia es extraordinaria, y le prometo que la contaremos con toda la honestidad que merece. Pero debe saber que una vez que se publique, su vida cambiará para siempre. Habrá más atención, más interés y posiblemente más problemas». Ernesto asintió con resignación. «Ya tengo problemas, señora. Al menos ahora tendré testigos». Cuando los periodistas se marcharon, Ernesto se quedó de pie en el porche de su casa, mirando las luces de sus faros desaparecer en la distancia. Había tomado un riesgo enorme al abrir su vida al escrutinio público, pero sentía en lo profundo de su corazón que era la decisión correcta. La verdad era su mejor arma contra hombres como Ricardo Montero, y estaba dispuesto a usarla. Lo que no podía saber en ese momento era que el reportaje desencadenaría una serie de eventos que nadie, ni siquiera él, podría haber anticipado. El reportaje se publicó 2 semanas después, y el impacto fue inmediato y abrumador. La historia de Ernesto, Esperanza y Milagro apareció en la portada del Diario Nacional con una fotografía espectacular del potro blanco corriendo junto a su madre bajo el sol del atardecer. El titular rezaba:
El milagro de $30. Un granjero humilde descubre un tesoro donde otros solo veían miseria. Las palabras capturaban perfectamente la esencia de lo que había sucedido y el país entero se conmovió con la historia. En cuestión de días, la granja de Ernesto se convirtió en un lugar de peregrinación. Periodistas de otros medios llegaban buscando entrevistas, curiosos del pueblo y de regiones cercanas venían a ver con sus propios ojos al famoso potro blanco, y expertos en caballos de todo el país solicitaban permiso para examinar a Milagro. Ernesto, que había vivido toda su vida en la tranquilidad del anonimato, se encontró de pronto en el centro de una atención que lo abrumaba y lo asustaba a partes iguales. Pero no toda la atención era bienvenida. El reportaje también había mencionado, tal como Ernesto había pedido, las amenazas de Ricardo Montero. El hacendado aparecía retratado como un villano codicioso que había intentado robar el sueño de un hombre honesto, y la reacción pública fue de indignación generalizada. Las redes sociales se llenaron de comentarios condenando a Montero, y varios grupos de defensa animal anunciaron que estarían vigilando de cerca cualquier intento de perjudicar a Ernesto o a sus animales. Ricardo Montero, encerrado en su hacienda mientras la tormenta mediática rugía a su alrededor, hervía de una furia que apenas podía contener. Su reputación, cuidadosamente construida durante décadas, se desmoronaba con cada artículo que se publicaba, con cada comentario negativo que aparecía en Internet. Sus socios comerciales comenzaban a distanciarse. Sus invitaciones a eventos exclusivos dejaban de llegar, y por primera vez en su vida sentía el peso del rechazo social que siempre había infligido a otros. «Maldito viejo», gruñía mientras arrugaba el periódico entre sus manos. «Me las va a pagar. No sabe con quién se ha metido». Pero actuar directamente ya no era una opción. Cualquier movimiento contra Ernesto sería inmediatamente detectado y denunciado por los medios que ahora vigilaban cada paso del hacendado. Tendría que ser más sutil, más paciente, esperar el momento adecuado para tomar su venganza. Y Ricardo Montero, si algo sabía hacer bien, era esperar. Mientras tanto, en la granja, la vida de Ernesto se transformaba de maneras que nunca había imaginado. Las donaciones comenzaron a llegar de todas partes del país. Pequeñas contribuciones de personas conmovidas por su historia que querían ayudarlo a mejorar las condiciones de su propiedad. Con ese dinero, pudo reparar el techo del establo, construir un corral más amplio para Esperanza y Milagro, e incluso contratar a un joven del pueblo para que lo ayudara con las tareas diarias. Pero el cambio más significativo vino en forma de una carta que llegó un mes después de la publicación del reportaje. El remitente era la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Raza, y el contenido dejó a Ernesto sin palabras. «Estimado señor Medina», comenzaba la carta, «hemos seguido con gran interés la historia de su potro Milagro. Después de revisar las fotografías publicadas y consultar con nuestros expertos, creemos que su animal podría ser portador de una línea genética que se consideraba extinta desde hace más de 50 años. Si nos permite realizar pruebas de ADN, podríamos confirmar esta teoría y, de ser cierta, su potro se convertiría en uno de los ejemplares más valiosos del continente». Ernesto tuvo que leer la carta 3 veces antes de comprender completamente lo que significaba. Una línea genética extinta, uno de los ejemplares más valiosos del continente.
Las palabras bailaban frente a sus ojos como un sueño del que temía despertar. Llamó a don Aurelio para pedirle consejo y el veterinario, después de leer la carta él mismo, confirmó la seriedad de la situación. «Ernesto, esto es más grande de lo que cualquiera de nosotros imaginó», dijo don Aurelio con voz grave. «Si las pruebas confirman lo que sospechan, Milagro no solo valdría una fortuna, sería considerado un tesoro nacional, un patrimonio genético que tendría protección legal. Nadie, ni siquiera alguien tan poderoso como Montero, podría tocarlo». La esperanza que esas palabras encendieron en el corazón de Ernesto fue como un amanecer después de la noche más oscura. Durante meses había vivido con el miedo constante de perder a sus animales, de que la codicia de un hombre rico le arrebatara lo único que le daba sentido a su vida. Pero ahora, por primera vez, veía un camino hacia la seguridad permanente. Aceptó la propuesta de la asociación y una semana después, un equipo de veterinarios especializados llegó a su granja para tomar las muestras necesarias. Milagro, que para entonces ya se había acostumbrado a las visitas de extraños, se dejó examinar con la paciencia de quien sabe que está siendo cuidado. Esperanza observaba desde cerca, sus ojos atentos siguiendo cada movimiento de los veterinarios, como una madre vigilando que nadie lastime a su hijo. Los resultados tardarían varias semanas en llegar, y Ernesto sabía que ese tiempo de espera sería una tortura. Pero también sabía que, pasara lo que pasara, había hecho todo lo que estaba en su poder para proteger a sus animales. El resto estaba en manos del destino, ese mismo destino que lo había guiado aquella mañana al mercado de ganado donde una yegua moribunda esperaba a alguien que creyera en ella. Mientras acariciaba el pelaje blanco de Milagro bajo la luz dorada del atardecer, Ernesto sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Las semanas de espera fueron las más largas que Ernesto había vivido. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que ese sería el día en que llegarían los resultados, y cada noche se acostaba con la misma incertidumbre royéndole el pecho. Intentaba mantenerse ocupado con las tareas de la granja, pero su mente siempre volvía al mismo lugar, a las pruebas de ADN que determinarían el futuro de Milagro y, de alguna manera, el suyo propio. Durante ese tiempo, la fama del potro blanco seguía creciendo. Un canal de televisión nacional había enviado un equipo para grabar un documental sobre la historia, y las imágenes de Milagro corriendo libre por los campos de la granja se transmitieron a millones de hogares en todo el país. La gente lo llamaba el caballo Milagro, el tesoro de los humildes, el símbolo de que la esperanza puede florecer en los lugares más inesperados. Para Ernesto, que nunca había buscado fama ni reconocimiento, toda esa atención resultaba abrumadora, pero la soportaba porque sabía que era la mejor protección que podía darle a sus animales. Ricardo Montero, mientras tanto, observaba desde las sombras con una paciencia que contradecía la furia que ardía en su interior. El escándalo mediático había dañado seriamente su reputación, pero no lo había destruido. Todavía tenía dinero, todavía tenía contactos y todavía tenía la determinación de conseguir lo que consideraba suyo por derecho. Solo necesitaba esperar el momento adecuado, cuando la atención del público se desviara hacia otra historia y el viejo granjero quedara nuevamente vulnerable. Una mañana de julio, cuando el calor del verano hacía que hasta las sombras parecieran sudar, un automóvil oficial
se detuvo frente a la granja de Ernesto. Del vehículo bajaron dos hombres vestidos con trajes formales que contrastaban ridículamente con el polvo del camino. Uno de ellos llevaba un sobre grande que sostenía con la solemnidad de quien transporta documentos de vida o muerte. «Señor Ernesto Medina», dijo el hombre del sobre mientras se acercaba, «somos representantes de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Raza. Venimos a entregarle personalmente los resultados de las pruebas genéticas realizadas a su potro». El corazón de Ernesto latía tan fuerte que temía que los visitantes pudieran escucharlo. Con manos temblorosas, tomó el sobre y lo abrió lentamente, como si temiera que su contenido pudiera desvanecerse si lo manejaba con demasiada prisa. Sus ojos recorrieron las palabras escritas en el documento oficial, y con cada línea que leía, su asombro crecía hasta convertirse en algo que apenas podía contener. «Los resultados confirman», leyó en voz alta con la voz quebrada, «que el ejemplar conocido como Milagro es portador de marcadores genéticos únicos correspondientes a la línea andaluz real, considerada extinta desde 1968. Este hallazgo representa un descubrimiento de importancia histórica para la preservación del patrimonio equino mundial». Ernesto tuvo que sentarse en el porche de su casa, porque sus piernas ya no lo sostenían. El documento continuaba explicando que Milagro había sido oficialmente registrado como patrimonio genético protegido, lo que significaba que ninguna persona o entidad podía reclamarlo, comprarlo o sacarlo del país sin autorización expresa del gobierno. Además, la asociación se comprometía a proporcionar todos los cuidados veterinarios necesarios y a establecer un programa de preservación que garantizara la continuidad de su invaluable línea de sangre. «Señor Medina», dijo uno de los representantes con una sonrisa genuina, «lo que usted compró por $30 en un mercado de ganado resulta ser, literalmente, un tesoro nacional. Los expertos estiman que el valor genético de Milagro supera los $2 millones, pero su verdadero valor es incalculable porque representa la recuperación de algo que creíamos perdido para siempre». Ernesto no podía hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras miraba hacia el corral, donde Milagro pastaba tranquilamente junto a Esperanza, completamente ajeno a la magnitud de lo que acababa de revelarse. $2 millones, un tesoro nacional, patrimonio protegido. Las palabras resonaban en su mente como campanas anunciando un milagro que, irónicamente, llevaba el nombre que él mismo había elegido. La noticia se extendió como fuego en pasto seco. En cuestión de horas, periodistas de todo el mundo llamaban solicitando entrevistas. Representantes de museos, universidades y centros de investigación genética expresaban su interés en estudiar a Milagro. Incluso llegaron ofertas de millonarios extranjeros dispuestos a pagar cualquier cantidad por el potro. Ofertas que fueron inmediatamente rechazadas tanto por Ernesto como por las autoridades que ahora protegían al animal. Pero la noticia también llegó a oídos de Ricardo Montero, y el hacendado, al escucharla, sintió que algo se rompía dentro de él. No era solo la pérdida de una oportunidad de negocio, era la humillación definitiva. Un campesino miserable había conseguido lo que él, con todo su dinero y poder, nunca podría tener. Y lo peor era que ahora el potro estaba legalmente protegido, fuera de su alcance para siempre. En su hacienda,
Rodeado de lujos que de pronto le parecían vacíos, Ricardo Montero contempló las opciones que le quedaban. Podía aceptar la derrota y seguir adelante con su vida, o podía intentar una última jugada desesperada que probablemente lo destruiría. El orgullo herido y la codicia ciega luchaban contra el sentido común, y mientras el sol se ponía sobre sus tierras, el hacendado tomó una decisión que cambiaría el destino de todos los involucrados. Esa noche, mientras Ernesto celebraba con sus vecinos la increíble noticia, las sombras comenzaban a moverse en los caminos que conducían a su granja. La batalla estaba lejos de terminar. La noche era oscura como boca de lobo, cuando Ricardo Montero ejecutó su plan desesperado. Había reunido a un grupo de hombres dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero. Mercenarios sin escrúpulos, que no hacían preguntas mientras el pago fuera suficiente. Les había dado instrucciones precisas: entrar a la granja de Ernesto, llevarse al potro blanco y transportarlo a una ubicación secreta donde nadie pudiera encontrarlo. No le importaba que Milagro fuera ahora patrimonio protegido, no le importaban las consecuencias legales. Su orgullo herido había nublado completamente su juicio, y la única satisfacción que buscaba era arrebatarle a Ernesto lo que más amaba. Los hombres llegaron a la granja pasada la medianoche, cuando las luces de la casa de Ernesto ya se habían apagado. Se movían como sombras entre los árboles, comunicándose con señales silenciosas mientras se acercaban al establo. Uno de ellos cortó el candado de la puerta con unas pinzas industriales, mientras los demás vigilaban los alrededores. Todo parecía ir según lo planeado. La noche era su aliada y el viejo granjero dormía sin sospechar lo que estaba por ocurrir. Pero lo que Ricardo Montero no había considerado era el vínculo que existía entre Ernesto y sus animales. Esperanza, con esos instintos maternales que ningún depredador puede engañar, sintió la presencia de los intrusos antes de que llegaran siquiera a la puerta del establo. Comenzó a relinchar con una urgencia que despertó a Ernesto de inmediato. El viejo granjero, que había dormido tantas noches con un ojo abierto esperando precisamente este momento, saltó de la cama y tomó su rifle sin dudarlo. Afuera, los hombres de Montero habían logrado abrir la puerta del establo y se encontraban cara a cara con Esperanza, que se había colocado frente a Milagro en una postura defensiva. Sus ojos brillaban en la oscuridad con una fiereza que hizo retroceder al más valiente de los intrusos. Cuando uno de ellos intentó acercarse con una cuerda, la yegua se alzó sobre sus patas traseras y lanzó una patada que por poco lo alcanza en el pecho. «¡Maldita bestia!», gruñó el hombre mientras retrocedía. «Tendremos que sedarla para llevarnos al potro». Pero antes de que pudieran sacar las jeringas que habían traído, la voz de Ernesto resonó en la noche como un trueno. «¡Alto ahí! El siguiente que se mueva recibirá un disparo». Los hombres se volvieron para ver al viejo granjero de pie en la entrada del establo, su rifle apuntando directamente hacia ellos. A pesar de sus años, sus manos no temblaban, y su mirada tenía la determinación de quien está dispuesto a morir por lo que ama. Los intrusos intercambiaron miradas nerviosas, calculando sus opciones. Eran 5 contra 1, pero ninguno quería ser el primero en probar si el viejo realmente dispararía. «Viejo, no seas estúpido», dijo el que parecía ser el líder del grupo. «Somos demasiados para ti. Baja el arma y nadie saldrá herido». Ernesto no se movió ni un centímetro.
Puede que me maten, pero les aseguro que al menos 2 de ustedes vendrán conmigo al infierno. Además, mis vecinos ya deben estar en camino. Los relinchos de esperanza se escuchan a kilómetros de distancia. Como confirmando sus palabras, las luces de las granjas vecinas comenzaron a encenderse una por una. Voces lejanas gritaban preguntando qué sucedía, y el sonido de puertas abriéndose indicaba que la comunidad estaba despertando. Los hombres de Montero comprendieron que su ventana de oportunidad se cerraba rápidamente. Si no actuaban de inmediato, quedarían atrapados entre un viejo armado y una turba de campesinos furiosos. «Vámonos», ordenó el líder con frustración evidente. «Esto no vale la pena». Se retiraron corriendo hacia los vehículos que habían dejado ocultos entre los árboles, pero no llegaron muy lejos. Las patrullas que el jefe de policía Tomás había prometido enviar regularmente estaban precisamente esa noche haciendo su ronda, y el ruido del alboroto los alertó de que algo andaba mal. Los hombres de Montero fueron interceptados antes de que pudieran escapar, y en cuestión de minutos, los 5 estaban esposados en el suelo mientras los oficiales llamaban refuerzos. Ernesto bajó el rifle con manos que ahora sí temblaban, no de miedo sino de alivio. Corrió hacia el establo donde Esperanza seguía protegiendo a Milagro con su cuerpo, y se abrazó al cuello de la yegua mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Gracias, muchacha», le susurró. «Una vez más, me has salvado la vida». Los vecinos llegaron poco después, armados con palos, machetes y linternas, listos para defender a su amigo. Cuando vieron que la policía ya había capturado a los intrusos, el alivio colectivo fue palpable. Don Ramiro, el anciano que había sido el primero en ofrecer su ayuda meses atrás, se acercó a Ernesto y lo abrazó con fuerza. «Lo logramos, amigo. Esos malditos no se salieron con la suya». Pero la verdadera sorpresa de la noche estaba por llegar. Cuando los policías interrogaron a los hombres capturados, no tardaron en confesar quién los había contratado. Ricardo Montero, el hacendado más poderoso de la región, había ordenado el robo de un animal declarado Patrimonio Nacional Protegido. Era un delito gravísimo que ni todo su dinero ni todas sus influencias podrían hacer desaparecer. Esa madrugada, mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte pintando el cielo de tonos rosados y dorados, una caravana de vehículos policiales se dirigía hacia la hacienda de los Montero. La justicia, que durante tanto tiempo había parecido inalcanzable para hombres como Ricardo, finalmente estaba a punto de alcanzarlo. El arresto de Ricardo Montero sacudió a la región como un terremoto. Durante décadas, el hacendado había sido intocable, un hombre cuyo dinero y poder lo colocaban por encima de las leyes que gobernaban a los demás. Pero aquella madrugada, cuando los oficiales llegaron a su hacienda con una orden de arresto, todo su imperio de influencias se derrumbó como un castillo de naipes. Las imágenes del magnate, siendo escoltado en esposas hacia una patrulla policial, dieron la vuelta al país, y la gente que durante años había sufrido sus abusos finalmente pudo respirar con alivio. El juicio que siguió fue breve pero contundente. Los testimonios de los hombres que había contratado, combinados con las pruebas recopiladas durante meses de acoso contra Ernesto, fueron suficientes para condenarlo. Ricardo Montero recibió una sentencia de 15 años de prisión por intento de robo de patrimonio nacional, amenazas y conspiración. Sus propiedades fueron embargadas, su fortuna congelada, y el nombre que alguna vez había inspirado temor ahora
solo provocaba desprecio. El hombre que creía que el dinero podía comprarlo todo, descubrió, demasiado tarde, que hay cosas que ninguna cantidad de riqueza puede alcanzar. Para Ernesto, los meses siguientes fueron de transformación profunda. La Asociación Nacional de Criadores cumplió su promesa de proporcionar todos los cuidados necesarios para Milagro y Esperanza. Veterinarios especializados visitaban la granja regularmente, asegurándose de que ambos animales estuvieran en perfectas condiciones. Además, establecieron un fondo de preservación que no solo cubría los gastos de mantenimiento, sino que también proporcionaba a Ernesto un ingreso mensual que le permitía vivir con dignidad por primera vez en su vida. Pero el viejo granjero no dejó que la fortuna lo cambiara. Siguió levantándose al amanecer, siguió trabajando la tierra con sus propias manos, siguió hablándole a sus animales como si fueran sus confidentes más cercanos. La única diferencia era que ahora lo hacía sin la sombra del miedo acechándolo, sin la preocupación constante de que alguien vendría a arrebatarle lo que amaba. Por primera vez en mucho tiempo, Ernesto conoció la paz verdadera. Milagro creció hasta convertirse en el ejemplar magnífico que todos habían predicho. Su pelaje blanco brillaba como la nieve bajo el sol, y sus movimientos tenían una gracia que dejaba sin aliento a quienes lo observaban. Investigadores de todo el mundo venían a estudiar su genética única, y su imagen se convirtió en símbolo de esperanza y resistencia. Pero para Ernesto, más allá de su valor científico o económico, Milagro seguía siendo simplemente su compañero, el pequeño potro tembloroso que había nacido aquella madrugada en su humilde establo. Esperanza, la yegua que había llegado a su vida al borde de la muerte, vivió sus últimos años rodeada de amor y comodidades que nunca había conocido. Ernesto le construyó un establo especial con paja siempre fresca y acceso a los mejores pastos de la propiedad. Cada tarde, el viejo granjero se sentaba junto a ella y le contaba historias, agradeciéndole en silencio por el milagro que había traído a su vida. Cuando finalmente llegó su momento de partir, lo hizo en paz, con la cabeza apoyada en el regazo de Ernesto y su hijo Milagro velando a su lado. La comunidad que se había unido para proteger a Ernesto también se transformó. Los lazos de solidaridad que habían forjado durante aquellos meses difíciles se mantuvieron y fortalecieron con el tiempo. Los vecinos que antes apenas se saludaban, ahora compartían comidas, se ayudaban mutuamente en las cosechas y celebraban juntos los pequeños triunfos de la vida cotidiana. La granja de Ernesto se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde la gente venía no solo a ver al famoso potro blanco, sino a recordar que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. Los años pasaron con la suavidad de las estaciones que se suceden unas a otras. Ernesto envejeció con la dignidad de quien ha vivido una vida plena, rodeado del cariño de su comunidad y del amor incondicional de sus animales. Cuando sentía que las fuerzas lo abandonaban, le bastaba mirar a Milagro pastando en el campo para recuperar la energía necesaria para seguir adelante. Aquel potro que había nacido de una yegua abandonada se había convertido en su razón de vivir, en la prueba viviente de que los milagros existen para quienes tienen la fe de esperarlos. Una tarde de otoño, cuando las hojas de los árboles pintaban el paisaje de tonos dorados y cobrizos, Ernesto se sentó en el porche de su casa a contemplar el atardecer. Milagro se acercó lentamente
y apoyó su cabeza en el hombro del anciano como si supiera que ese momento era especial. Ernesto acarició su pelaje blanco con manos arrugadas por el tiempo, pero aún llenas de ternura. «Sabes, Milagro», murmuró con voz suave, «cuando te vi nacer aquella madrugada, supe que eras especial. Pero lo que no sabía era cuánto ibas a enseñarme. Me enseñaste que el verdadero valor de las cosas no se mide en dinero. Me enseñaste que el amor y la lealtad son los tesoros más grandes que existen. Y me enseñaste que nunca es tarde para recibir una bendición». El sol se hundió lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de colores que parecían pintados por la mano de Dios. Y allí, en aquella pequeña granja que había sido escenario de tantas batallas y tantos milagros, un hombre y su caballo contemplaron juntos el final de otro día, unidos por un vínculo que había demostrado ser más fuerte que la codicia, más poderoso que el dinero y más duradero que el tiempo mismo. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto poseemos, sino cuánto amamos. Y Ernesto Medina, el humilde granjero que compró una yegua moribunda por $30, había descubierto la fortuna más grande de todas: un amor que no tiene precio.